para aprovechar esta hora que vamos a tener, eh, que yo sé que a través de Geraldine vamos a aprender muchísimo en esta hora por toda su trayectoria. Tenemos esta mañana, ahorita hace unos minutos estábamos recordando cuántos años nos teníamos, no vamos a decir cuánto, ¿verdad, Geraldine? Bastante, son bastantes. No, Y bastante, sí. que, que la trayectoria de Gerald es fantástica, es extraordinaria y todo el aprendizaje que nos tiene de sus formaciones, capacitaciones y de verdad que bueno, en la Asociación Venezolana de Gestión Humana estamos muy contentos de tenerlos a ellos dentro de nuestros aliados, facilitadores que nos apoyan y nos apoyan día a día trayendo nuevas ideas, ver cómo le podemos transmitir el conocimiento, de verdad, por ahí tenemos muchas cosas buenas que vamos a tener a través de Ateneo Empresarial, como el taller, la formación de facilitadores de Ujú. aprendizaje en las organizaciones que son tan importantes, que son herramientas tan valiosas que deben de tener los profesionales dentro de una organización. Eso también finalmente es un ahorro para las empresas al tener tus representantes expertos o formados en facilitación. Así que bueno, me permito, sin más preámbulo, de presentar, mientras que las terminan de incorporarse las dos personas, de presentar a Yera. Yera, como les dije, es fundadora de Ateneo Empresarial, consultora de aprendizaje estratégico, coach y facilitadora. Ella se encuentra en México, ahorita a las 7 de la mañana de México, Con frío. está tempranito trabajando ella. Además de al fortalecimiento del desarrollo de las habilidades socioemocionales en empresas y organizaciones, formador de formadores con énfasis en las metodologías de aprendizaje centrado en el participante, aprendizaje hacia el neurociencia y aprendizaje de adultos. Bueno, y un sinfín de formaciones, ¿verdad, Gerald? Así que no vamos a extendernos mucho, porque si no, no termina, no, nos agarra media hora presentando. Sí, yo me defino, gracias a Emilce, como un aprendiz permanente. Y Aprendí. esa es parte, sabes que siempre se ha dicho y cada vez se confirma más que si tú estás en lo que te gusta, en lo que te apasiona, si lo haces después tu actividad profesional laboral, pues de alguna manera es como que siempre te estás divirtiendo, ¿no? Eso pasa conmigo, o sea, yo soy de estas personas que disfrutan mucho aprender. Tuve la gran bendición de una abuela que ayudó mucho en eso y que hizo vamos a decir, un punto reflexivo en ese proceso. Y bueno, es a lo que me dedico ya hace más de 20 años y gracias a Dios cada día hay que aprender más, ahora cada día más, ¿verdad? Por los cambios que se están dando. Entonces, bueno, vamos a conversar hoy sobre el proceso de la inteligencia colectiva, que es algo que todos nosotros hemos vivido, que lo hemos practicado, porque al final, cuando hemos sido parte de grupos de estudios, de grupos de trabajo, de equipos de trabajo, vivimos lo que es la inteligencia colectiva, solo que ahora hay más conciencia del poder de la inteligencia colectiva, ¿no? Hace mucho rato se está hablando del aprendizaje colaborativo, de hecho, desde finales del, del siglo pasado, como digo yo, tenemos la bendición de que tenemos varios, dos siglos en este camino, se ha hablado mucho del aprendizaje colaborativo. Uno de los grandes temas que tiene el aprendizaje colaborativo es que el sistema educativo en general, no todo, pero la mayoría, promueve el aprendizaje individual y los premios y la identidad como tal es individual. Entonces después cuando te toca trabajar colaborativamente, a veces incluso al nivel organizacional, donde estamos aquí en este contexto, los incentivos, las políticas de la empresa no están orientados al proceso colaborativo. Entonces, bueno, hay un conflicto allí entre los procesos. Vamos a hablar desde la base de lo que es la inteligencia, cómo se está trabajando ahorita y todo lo que podemos aprovechar, ¿ok? Como siempre, en actividades, esto es una conversación, así que cuando deseen intervenir, escribir por chat, si para ustedes es más cómodo, abrir cámaras, pues bienvenido, ¿ok? Para trabajar. Entonces, bueno, vamos a trabajar sobre la inteligencia colectiva en acción. Activa. Vamos aquí está por si acaso, ¿eh? A irnos a esta pregunta. Y la pregunta es para todos. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo ustedes han identificado que aprenden ustedes cada una de las actividades que aprenden? Y bueno, y les leo o les escucho, dependiendo de cómo sea más cómodo.
Y vamos a ayudarnos, ¿verdad? Porque a veces esa es de las preguntas que quedan en el aire porque se nos pasa el comprender cómo aprendemos, ¿ok? Hay tantas Eh, vías. Ajá, y buenísimo. ¿No? Pero sí, y es interesante comenzar a hacer eso, como que, ¿qué es eso en sí, no? Aquí tengo, me dicen capacitándome, leyendo, perfecto, ¿verdad? Esas son formas de aprender, ¿no? Y fíjense, cuando desglosamos el proceso de la inteligencia, la inteligencia es como la vía central del proceso de aprendizaje, ¿ok? Pero para que la inteligencia reciba el proceso, pues como para que la alimentación genere el proceso nutricional, primero tienes que ingerir el alimento. ¿Ok? Entonces, en el caso del cómo aprendemos, el primer canal que nosotros tenemos de aprendizaje son los cinco sentidos. ¿Ok? Ese es el primerito. Toda la información entra por nuestros cinco sentidos. Y ahí entonces viene, ¿verdad? Este camino de que algunos aprendemos haciendo, otros aprendemos leyendo, otros aprendemos escuchando. Y después, cómo retenemos esa información dentro de nosotros es lo que el trabajo de la inteligencia. ¿Ok? La inteligencia es una capacidad para hacer cosas en función de los insumos que he obtenido. Y después viene por allí nuestra amiga la memoria, ¿verdad? Porque a veces nos aprendemos todo, sabemos cómo hacerlo, pero no nos acordamos cómo hacerlo. Entonces es como que no lo supiéramos, ¿no? Y es otro camino que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Entonces, en este trío, vamos a decirlo así, de que recibimos la información a través de los cinco sentidos, la procesamos a través de la inteligencia y la recordamos a través de la memoria, es como que hoy vamos a hacer un doble clic, 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 en el proceso de la inteligencia, ¿ok? Para ver cómo nos vamos manejando. Así que por allí vamos. Gracias por los que van respondiendo, que así nos vamos entonces aquí conectando. Dudas, comentarios, lo que sea, también pues a la orden por acá para seguir haciendo este camino de lo que vamos trabajando. Entonces, bueno, aprendemos a través del proceso de esta combinación de tríos en cantinos de aprendizaje y les decía que la inteligencia en sí, y eso ha venido haciendo un cambio interesante desde hace un tiempo para acá, es una capacidad, se define como una capacidad, ¿ok? ¿Y en qué manera somos más inteligentes? De la manera en que tenemos mayor capacidad para resolver problemas o crear productos que sean valiosos para distintas culturas. Fíjense que como la inteligencia es una capacidad, todos tenemos la capacidad de diferentes formas, de diferentes maneras, y algunos estamos en unos procesos de desarrollo de la capacidad y otros en un proceso de la maestría de la capacidad, vamos a decirlo así. Y aquí entonces comienza a entrar la diferencia de que somos todos de formas distintas inteligentes. ¿Ok? La persona que tiene acá el tema de la definición en pantalla, que es Howard Gardner, es una persona reconocida en el mundo, fue de los primeros que comenzó a hablar de que somos de distintas formas inteligentes. Comenzó a hablar de las inteligencias múltiples. ¿Han escuchado ustedes sobre las inteligencias múltiples, las diversas maneras de que somos inteligentes? Sí, sí. Ujú. Sí. Entonces, ¿de qué forma somos inteligentes? Bueno, hay personas, ¿verdad?, que son mejores para cocinar que otras son mejores para hablar en público que otras tienen capacidades matemáticas, capacidades de manejo del cuerpo, capacidades de manejo, del desarrollo de la música. Ahora bien, todas las inteligencias están en nosotros, ¿ok? Cuando nosotros hacemos una actividad, siempre trabajamos con distintos tipos de inteligencia. En este momento, por ejemplo, yo estoy trabajando con mi inteligencia verbal porque me estoy comunicando, pero a la vez tengo el manejo de lo que es los equipos, ¿verdad? Estoy colocando la presentación, etcétera, etcétera. Ese es otro tipo de inteligencia. Y además, en el proceso de la escucha, voy abriendo otros tipos de inteligencia. Y así nos vamos manejando. ¿Cuál es qué es importante que sepamos por el cambio que se ha dado desde algún tiempo? Que ya el concepto del IQ, ¿se acuerdan? Del concepto del coeficiente intelectual, que eso es un concepto que viene de 1920. Ese concepto en este momento, si bien todavía en algunos espacios se utiliza, es un concepto que no abre del proceso de lo que es la integridad del ser humano. O sea, el hecho de que tú no tengas la capacidad como el 100% del IQ, que mide solamente lectura y la parte de comprensión numérica, no quiere decir que tú no seas de una forma distinta inteligente. Entonces, hay que abrirse a los procesos y generar este camino de procesos de aprendizaje hacia donde vamos. Entonces, en esto de que la inteligencia es una capacidad y que como tal se desarrolla,
En ese contexto, entonces, ¿cuáles son los elementos claves que ahorita se están trabajando en la inteligencia? Una, que es una aptitud para establecer relaciones. A través de la inteligencia, yo lo que hago es conexiones. Y esas conexiones, ¿cómo se ven dentro de mi cerebro? A través de la sinapsis. ¿Se acuerdan de cuando hablamos del cerebro? Y el cerebro tiene como, yo siempre digo que son como distintos ¿ya? Elementos que hacen sinapsis y esas sinapsis hacen que seamos cada vez más inteligentes, ¿ok? Que es lo que se llama la neuroplasticidad. Esa aptitud varía de acuerdo al contexto. Nosotros podemos ser muy inteligentes, por ejemplo, si todos los que estamos aquí hemos crecido y nos hemos desarrollado en una zona urbana, ¿verdad? En una ciudad, entonces somos muy inteligentes moviéndonos en la ciudad, pero si de repente nos movemos al Amazonas o nos movemos a una zona en donde no tenemos las mismas identidades o capacidades del proceso, somos de una forma distinta inteligente y comenzamos a aprender. Cosas tan básicas como si cambiamos de un país que tiene las 4 estaciones a o no tiene estaciones o inteligencias desde el punto de vista del manejo del cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo maravilloso de eso? Que no es fija. Todas las inteligencias pueden ser desarrolladas. Es decir, nosotros cada vez, cada día, cada minuto podemos ser de distintas formas inteligentes. Y posiblemente en algún momento de nuestra vida decíamos, no, es que yo no soy capaz de hacer esto, y se ha presentado una oportunidad en la vida o un desafío en la vida y comienzo a desarrollar ese proceso. Entonces, como no es única y hay distintas formas de desarrollarla, pues cada vez tengo mayor capacidad para seguir creciendo en ese contexto. ¿Ok? Entonces, esta es la inteligencia de cada uno de nosotros, que es muy variada. Entonces, desde esa inteligencia que cada uno tenemos muy variada, viene entonces el proceso de, bueno, vamos a trabajarlo colectivamente. ¿Ok? El proceso de inteligencia colectiva, si bien desde Aristóteles se ha hablado de que cuando nosotros estamos en comunidad podemos hacer mejores cosas si estamos con los procesos adecuados, ya en los últimos 10 años se le está dando mayor fortaleza por todo el proceso de que estamos hablando de trabajo en proyectos, de trabajo en comunidad y además con los últimos avances, los últimos 2 años que estamos hablando de inteligencia artificial y de grupos y capacidades de desarrollo en proyectos, entonces cada vez más está abriendo el camino de la inteligencia colectiva. ¿Cómo se define? Como lo ven acá, como una capacidad intelectual que se manifiesta en la interacción de varios individuos o de varias comunidades. El elemento, tenemos en común casi todas las personas que estamos trabajando con Internet, tenemos un proyecto en común que hemos trabajado con inteligencia colectiva, que es Wikipedia. ¿Alguno de ustedes ha leído o utilizado Wikipedia? Y aquí quito la pantalla para leer o a trabajar. Díganme, ¿han leído o han utilizado o han colaborado con Wikipedia? Consultado mucho. Mucho, ¿verdad? Sí, ¿Alguien sí. más por aquí que haya leído o sepa lo que es Wikipedia? No conozco. Ah, perfecto, fíjense. Wikipedia es una comunidad, ya les voy a colocar el enlace, ¿verdad? Para que es interesante que lo puedan trabajar y así lo vamos. En sí como el elemento clave de la inteligencia colectiva en acción, desde su manera de la acción. Entonces vamos aquí, para quien no le conoce, vamos a colocar, ¿verdad? Fíjense, Wikipedia nació hace mucho rato y qué bueno que lo han colaborado también, ¿verdad? Y es una comunidad que nació en donde, para el momento que nació, fíjense que se define como la enciclopedia libre, ¿ok? Para el momento que nació, ya Wikipedia tiene muchísimos años en el trabajo, era un elemento totalmente distinto, diverso, de cómo se podían aplicar los procesos de cómo nosotros podemos trabajar en unidad. Entonces, fíjate, nosotros colocamos aquí, por ejemplo, el concepto de inteligencia colectiva, ¿verdad? Y entonces está la suma de información sobre qué es la inteligencia colectiva. ¿Qué es lo que es la suma de estas cosas? Personas que han colaborado y han ido sumando información a este proceso, ¿verdad? Y cómo funciona la evolución de la web, etcétera, etcétera. ¿Dónde se habla de inteligencia colectiva? Clásicamente en procesos de trabajo colectivo virtual, más principalmente ahora, y en crowdsourcing desde el punto de vista del proceso de cómo nosotros generamos ingresos para distintos tipos de organizaciones. Wikipedia en sí es el elemento inicial de lo que pudiera llamarse para muchas personas el cómo arrancó
la inteligencia colectiva. Chévere, Evelyn, que lo mencionaste. ¿Por qué? Porque estamos una cantidad de personas aportando información y otra cantidad de personas aprovechando esa información, ¿ok? Como todas las cosas que se trabajan en comunidad y se necesita un proceso de lo que se llama curaduría, ¿ok? Toda la información que aparece en Wikipedia, yo la recibo, la valido y sí, por eso sigo a trabajar. Y eso igualmente se trabaja cuando manejamos equipos de proyectos dentro de las organizaciones. Se levanta toda la información, se valida y se procede a trabajar con ese contexto de lo que estamos trabajando, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo importante o lo más interesante del proceso de la inteligencia colectiva? Que se aprovecha lo que se llama la sabiduría de la multitud, ¿ok? Cuando hay problemas que hay que resolver, un solo pensamiento, independientemente de que nosotros tengamos inteligencias múltiples y que seamos personas abiertas a investigar y a recibir nuevas ideas, de alguna manera siempre tenemos nuestros sesgos, ¿no? Nuestras formas, nuestras creencias de ver las cosas. Entonces, cuando somos varios que estamos incorporando el proceso en el contexto del desarrollo de alguna solución de problema, lo que pasa con la sabiduría de la multitud es que comenzamos a aprovechar esos procesos, ¿ok? Ahora, generalmente, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que los grandes grupos son más inteligentes que las minorías selectas. ¿Por qué? Porque en las minorías selectas, cuando nosotros ya tenemos mucho rato trabajando juntos, cuando de repente somos un equipo que nos hemos especializado en el desarrollo de soluciones para este vaso de vidrio, ¿verdad? De alguna manera comenzamos a pensar igual, ¿ok? Y existe lo que se llama la tiranía de equipo o la tiranía del grupo, ¿ok? Empezamos a pensar igual y empezamos a no tener divergencia, disculpe, a no tener momentos de lo que se llaman diferencia de ideas para crecer y abrir procesos de correcto. Entonces, ¿qué es lo que se promueve? Que pensemos de forma diversa en comunidad con personas distintas, ¿ok? En la acción. Entonces, ¿cómo se ha venido trabajando y de dónde viene este proceso de inteligencia colectiva en lo que es la acción? ¿Cuáles son las características principales? Uno, surge en procesos de cooperación, ¿ok? Los procesos de cooperación pueden ser que nos pongamos varias personas de acuerdo para resolver algún problema o que organizacionalmente se abra un equipo de trabajo de personas diversas para solucionar un problema, ¿ok? O bien sea un equipo de proyectos o un equipo para una actividad especial que vamos a organizar, o nosotros aquí todos, ¿verdad? Que somos diversas personas, hagamos un brainstorming sobre algo que queremos solucionar para seguir avanzando y seguir creciendo. Todos esos caminos, en el contexto de lo que es la acción, surgen en el proceso de inteligencia colectiva, ¿ok? Que es importante que persiga la solución de un problema que concierne a todos nosotros, ¿ok? O al grupo de personas que los vamos a manejar. ¿Para qué? Para que haya foco en lo que es la actividad, para que haya desarrollo en lo que nosotros queremos trabajar y además para que se pueda comparar lo que yo estoy buscando solucionar con lo que ya estoy proponiendo y ver cuán eficiente estoy haciendo el proceso. Porque si no, se vuelve un grupo de amigos que están generando conversaciones y sobre esa base quizás no necesariamente se generan las soluciones que queramos trabajar, ¿ok? El proceso de inteligencia colectiva se puede hacer de manera planificada o de forma natural, ¿no? En donde comenzamos a desarrollar cosas y de allí, fíjense, mucho de lo que están apareciendo ahorita de los startups, de grandes ideas, son de repente esas conversaciones de café que de donde salen maravillosas ideas y ahora hay mucho más movimiento a la acción, hay mucha más posibilidad de colocarlos al día en la calle y entonces comienzan a aparecer nuevas posibilidades de hacer negocios y de hacer cosas increíblemente novedosas que se nos ocurrió con un grupo de amigos. Y es mucho más propicio en que se genere cuando vamos a afrontar cosas en tono de colaboración, ¿ok? Y aquí entonces arranca lo que hablábamos al inicio, el hacer conciencia del aprendizaje colaborativo. Cuando estamos en procesos de inteligencia colectiva, debe haber incentivos para que todos nos sintamos ganadores, para que todos nos sintamos reconocidos, para que todos tengamos esas ganas de aportar, la confianza, la transparencia, que es mucho lo que trae las nuevas teorías de agilidad, ¿no? Todos los proyectos ágiles es trabajar desde la confianza, trabajar desde la transparencia, no guardarse, ¿verdad?, información en función de lo que estoy haciendo, sino promover ese proceso para seguir avanzando en la acción. De estas características, entonces vamos a hablar de los beneficios, ¿no? Cuando trabajamos en procesos con grupos de inteligencia colectiva,
clásicamente los problemas se resuelven más rápidamente. ¿Por qué? Porque estamos organizados para trabajar. Y aquí sí es importante ver esa diferencia, ¿no? Sí, estamos todos buscando la solución y realmente estamos generando procesos para hacerlo, el problema va enfocado porque voy entonces ubicando mayores posibilidades de cómo atenderlo. Ahora, si no se está dando desde el punto de vista colaborativo y de cooperación, no necesariamente se cumple el proceso de que resuelva el problema más rápidamente, sino posiblemente puedo entorpecer el problema. Entonces, sí es interesante tener los mecanismos para podernos organizar. ¿M? Cuando trabajo en procesos de inteligencia colectiva, clásicamente lo que hago es que trabajo en desarrollar cada vez más y aprovechar las fortalezas de los distintos participantes que están. Desde ya principios de este siglo, finales de 1990, por allí, se está haciendo énfasis en el trabajo de las fortalezas, en hacer conciencia de mi fortaleza y qué es lo que yo puedo aportar al equipo y en donde yo soy parte del equipo desde el punto de vista de sumar y tal y en donde yo lidero en el contexto por la fortaleza que tengo. Cuando yo hago cada vez más conciencia de mi fortaleza, del autoconocimiento que tiene que ver con autoliderazgo, puedo aportar más al proceso de inteligencia colectiva. ¿Okay? Favorece evidentemente los procesos de creación colaborativo, fomenta la innovación porque son varias mentes, ¿verdad? Pensando en distintos elementos y lo natural es que incremente la productividad. Por eso está tomando cada vez más auge dentro del entorno laboral y mejora la toma de decisiones de carácter grupal. Cuando trabajamos juntos, todos colaborando por alguna solución, por algún proceso, por algún elemento, y todos estamos avanzando en hacer concordancia, en que eso va a sumar a la solución, en la toma de decisiones en sí suma a que tengamos una mayor coherencia en lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es esto? ¿En dónde está caminando y qué es lo que se está moviendo? Hasta ahora, las mediciones que se han hecho en los últimos años asociadas a inteligencia colectiva, lo que nos está dando es estos números que se están mostrando aquí en la parte derecha de la pantalla. En general, la productividad aumenta más del 70% cuando estamos enfocados en generar un desarrollo en la acción, ¿no? Y en ese generar el desarrollo en la acción, ¿por qué? Porque estamos entonces cada vez más claros hacia dónde podemos ir. Al tener este proceso de la productividad, esa productividad está dividida en componentes, ¿ok? Componentes asociados a rentabilidad, como ven aquí en pantalla, a satisfacción del consumidor, cuando necesitamos trabajar en algo que esté enfocado en lo que se llama ahora la experiencia al cliente, en cómo podemos trabajarlo mejor, a la productividad individual, porque me siento mejor aportando el proceso que estoy haciendo, y evidentemente en lo que es la parte asociada con rentabilidad y contexto consumidor, aumentan las ventas en todo lo que estamos trabajando. Entonces, el aprovechamiento de esa humanidad que tenemos, de ese proceso de cada uno ir sumando en la acción, nos da ventajas para seguir trabajando en las posibilidades de lo que estamos haciendo. Hasta ahora les pregunto y les comento. eh, ¿Se ven ustedes reflejados aquí? ¿Han hecho actividades asociadas a procesos de inteligencias colectivas? Por allí les escucho o les leo para que colectivamente, ¿verdad? Hagamos este webinar porque sería muy raro que lo haga yo sola si estamos hablando de inteligencia colectiva. Por aquí, De bueno, verdad. Sí, la verdad, este es algo que yo particularmente en mi grupo de trabajo lo he puesto bastante en práctica y es maravilloso lo que se puede obtener, porque de alguna manera, cuando existen inclusive equipos de trabajo que no se las llevan bien, no les queda más remedio que soltar. Y que suele ser, porque la costumbre es evaluar individualmente, si es rankear, a ver quién está por encima del otro. Entonces, eso de soltar muchas veces cuesta para sí. cuando existen ese tipo de culturas. Ujú, Pero cuando se trabaja de esta manera, pues, o sea, aquí no hay de otra. ujú. Realmente es algo, y yo lo he combinado con los 6 sombreros o los 7 sombreros, ya no sé Ay, cuántos sombreros son los de bono. de Ujú. bono, que entonces permite que la gente se enfoque en una sola cosa, parece un juego, la gente suelta y de esta manera pues se obtienen distintas perspectivas, que eso mira, cuando tú lo mezclas con un Word Café, cuando lo mezclas con cualquier otra técnica, de verdad que los resultados son sorprendentes. Eso que tú estás diciendo es buenísimo y ojalá todas las empresas lo pudieran entender.
Sí, y me encanta que traigas, Ana, lo de los 6 sombreros, los sombreros de bono, porque una de las cosas maravillosas que tiene esa metodología es que es el sombrero el que habla. Ujú. Todos han escuchado o han leído sobre el sombrero. Si alguien por allí avise si no conoce la técnica para no asumir, ¿verdad? Que lo sabemos. Eso es parte también del proceso de trabajo en equipo. Mientras tanto, les voy comentando. En la técnica, tú te pones, vamos, aquí no tengo sombrero, pero bueno, ustedes imagínense que esto es un sombrero. Entonces, de hecho, imaginariamente lo hacemos, ¿verdad? Me pongo el sombrero blanco, me pongo el sombrero verde y entonces hablo desde la perspectiva del sombrero. Cuando hablo desde la perspectiva del sombrero, empiezo a quitar ese sesgo de el contexto de que lo está diciendo Geraldina o lo está diciendo Ana, lo está diciendo Emilce, sino que lo está diciendo el sombrero, ¿ok? Chévere, Lara, fíjense. Ya que uno no lo conozca, ya vamos a sumar, ¿verdad? La técnica de los sombreros es que hay un sombrero que es más optimista, un sombrero que es pesimista, un sombrero que se maneja con números, un sombrero que maneja como las distintas perspectivas, ¿ok? Y el sombrero no lo vamos pasando y entonces no es que yo siempre soy el optimista, no, es que me tocó el sombrero optimista. Pero a veces, justo con lo que dices, Ana, que me encanta, puede ser que me toque el sombrero negro, que es el que no es optimista, y entonces tengo que hacer el trabajo yo de pensar todas las posibilidades de que pueden salir mal. Y eso también desarrolla el proceso de inteligencia personal, vamos a decirlo así. Me abre más capacidades de sinapsis en lo que es la acción. Es súper interesante, Ana, Lara, trabajarlo. Y es una técnica que es de los años 80, pero todavía de esas cosas que son súper útiles y que, por supuesto, cada vez ha tenido mayor, vamos a decir, desarrollo desde el punto de vista de la tecnología y de todo lo que se puede trabajar y de todo cómo se puede manejar. ¿Ok? Y Entonces, que no pierde vigencia, ¿verdad? Una cosa eh, increíble. No pierde sí, vigencia. de hecho se le trabaja como para procesos de innovación, técnicas de creatividad, etcétera, etcétera, se trabaja el proceso de las técnicas de creatividad. Aquí les voy a pasar un enlace que está en la web, que fue el primero que salió, ¿verdad? Pero para que se lleven información de los 6 sombreros para pensar, para que lo investiguen quienes no lo conocen y sobre esa base manejar. Maribel, buenísimo, sí. Tal cual es ponerse en el lugar del otro y también desafiar tu forma de pensar. Eso es una forma interesante para manejar. En los procesos de agilidad, las personas que estén trabajando con proyectos y todo lo que es ahora la forma de gerencia de proyectos de agilidad, hay muchísimas formas de trabajar en inteligencia colectiva. Vamos a decir, el resumen mayor lo trabaja, lo se llaman las estructuras liberadoras, ¿verdad? Que son, si lo queremos ver de forma más sencilla, son distintas dinámicas de grupos que trabajan formas ya probadas para aprovechar la inteligencia de todos nosotros, aprovechar la diversidad. Esas son de las cosas que cada vez hay que manejar de forma diferente, aprovechar todo lo que nosotros podemos dar. Y sobre todo, jugar un poco con esto que nos pasa a los adultos principalmente y en la medida que vamos creciendo, a las personas que vamos generando éxito y vamos a desarrollo profesional, ¿qué pasa? Que no nos atrevemos a exponernos, ¿no? A decir a veces por creer que es una idea tonta o que no va a ser bien asimilado y entonces no aportamos. Aquí les enlazo también por el chat información sobre las estructuras liberadoras para quienes no les conozcan, para que busquen información y además puedan como que sumarse en este tipo de cosas que también es de las cosas que ha ayudado mucho la tecnología actualmente, que hay más democratización, por llamarlo así, del conocimiento, ¿verdad? Hay mucha información en la web disponible. Como todo, hay que validar varias cosas, pero sí hay la posibilidad de tener, no sé, 50 libros en uno, ¿verdad? Cuando antes tenías que ir uno a uno e ir buscando la acción. Y ya vamos a hablar de la inteligencia artificial, que por supuesto es parte de nuestra amiga la inteligencia colectiva dentro de las cosas que estamos viviendo en esta era maravillosa. Bien, ¿alguna pregunta o comentario en este momento? A ver, mis queridos todos participantes de esta sesión sobre el proceso de la inteligencia colectiva y lo que hemos venido trabajando. Ok, bueno, vamos a seguir nosotros por aquí generando acciones y sobre esa base vamos a seguir manejando. Entonces, hemos hablado de el proceso de los beneficios de la inteligencia colectiva, sus características, todo esto que deberíamos nosotros trabajar, ¿verdad? En función de
cuáles son esas ventajas de ir conectando con esta posibilidad y con este manejo de el hacer este proceso en acción. Ahora vamos a ver cuáles son, de qué manera, vamos a decirlo así, activamos el proceso de la inteligencia colectiva dentro de nuestra organización, dentro de nuestro equipo de trabajo, de cómo nosotros lo podamos trabajar y cómo lo podemos manejar. Bien, entonces para eso vamos a ver las distintas características que nos maneja el proceso de la inteligencia colectiva. Vamos a compartir pantalla. Ok. Entonces, bueno, la pregunta, viendo, ¿verdad?, que tiene ventajas, que es que aprovecha todas estas genialidades que traemos nosotros como seres humanos, bueno, ¿cómo, de qué manera podemos activar, ¿verdad?, la inteligencia colectiva en nuestra empresa, en nuestro equipo de trabajo, en nuestro grupo? Y son palabras claves que traen muchas actividades detrás y que dependiendo de la cultura que tenga la organización o el grupo donde tú te mueves, pues a veces es más sencillo o no, o a veces ya lo estás haciendo y lo que necesitas es como que terminar de afinar para tener ese desarrollo, ¿verdad? Ese contexto en lo que vamos a trabajar. La primera el elemento clave o base para el activar la inteligencia colectiva es la diversidad, ¿ok? La diversidad en el sentido de tener distintos puntos de vista y todos los que sean, todos son bienvenidos, ¿verdad? Puede ser distintos puntos de vista a nivel de edad, pueden ser distintos puntos de vista a nivel de profesión, distintos puntos de vista a nivel de experiencia, de si vienes de distintas industrias, si de repente somos en un mercado mayor, nos unimos varias empresas proveedoras o consultoras para desarrollar una acción, o somos personas investigadoras que venimos de distintas áreas, o somos investigadores con personas que trabajamos en campo. Todo eso lo que te da es la posibilidad de tener diversas ideas y que comiencen a ampliarse las posibilidades de encontrar soluciones creativas, soluciones distintas o incluso el utilizar una solución que ya se viene trabajando de una mejor forma. Eso es lo que te muestra el proceso de la diversidad. ¿Okay? Otro elemento interesante para trabajar la inteligencia colectiva es propiciar un entorno colaborativo. ¿Cómo propiciamos un entorno colaborativo? Conociendo cómo aprendemos. Y allí es parte de lo que comentaba Emilce de el proceso de facilitadores. Yo lo he visto desde mi experiencia, yo tengo más de 20 años formando facilitadores, creando comunidades de facilitación, bien sea en presencial y en virtual. Y cuando las personas hacen conciencia de qué es un proceso de facilitación, o sea, porque para mí la definición más clara es cuando no dificultas el proceso, ¿verdad? ¿Y cómo no dificultas el proceso? Cuando comprendes cómo aprendemos, cómo funciona nuestro cerebro, cómo los adultos se conectan con un proceso de aprendizaje, qué es lo que los motiva, qué es lo que hace que la gente participe o no en las sesiones, cómo se sienten más cómodos, cómo la organización gestiona las capacidades de aprendizaje. Y desde allí, entonces, como todo lo que nosotros aportamos es aprovechable y la gente se abre a cada vez más estar en esto de comentar, participar, sumar, dar ideas, mostrarse incluso, porque hay personas que son como unos tesoros escondidos, ¿verdad? Que están por allí, que no se muestran porque creen que al mostrarse, pues no van a ser tomados en cuenta. Entonces, todo ese entorno colaborativo es importantísimo desarrollarlo en la acción. Otra cosa interesante que es importante cuando vamos a trabajar con grupos en la inteligencia colectiva es definir cómo es nuestro proceso de toma de decisiones, de qué manera nosotros nos estamos conectando para que todos seamos escuchados y para que además ese proceso de toma de decisiones tenga un proceso de validación, curaduría, ahora le llamamos piloto, beta, producto mínimo viable, o sea, de qué manera va a interactuar este sistema para entregar la solución y que esa solución sea aprobada, ¿okay? Que no se quede solamente en papel, sino que eso sea aprobado en el proceso de la acción. Luego, por supuesto, para realizar todo esto tienes que tener una comunicación muy efectiva, una forma clave de ampliar la escucha, ¿verdad? La comunicación asertiva, el no trabajar en procesos pasivo-agresivos, sino que en forma asertiva entregar tu opinión y en forma asertiva escuchar lo que el equipo está haciendo y cómo nosotros vamos sumando para otras cosas. Y otro elemento que es clave también aquí es el reconocimiento. Cómo nosotros reconocemos
que cada uno de nosotros va aportando, va haciendo, desde dónde lo hacemos y cómo lo podemos trabajar. Entonces, fíjense que son 5 tareas que son unas mega tareas desde el punto de vista de hacer el proceso, pero que podemos ir avanzando si es que no lo hemos hecho, ¿verdad? O podemos seguir refinándolas si las estamos haciendo dentro del día a día de lo que vamos trabajando. Entonces, vamos a comentarios, ¿verdad? Acerca de esto, ¿no? Comentarios, preguntas, dudas de estos elementos de cómo activar la inteligencia colectiva en la organización. Cuéntenme, ¿ya lo han trabajado? Cómo lo han manejado? ¿Alguna experiencia que tengan al respecto? ¿O lo han trabajado? ¿O quizás lo han trabajado a título del proceso del día a día, ¿verdad? En lo que fue quizás términos colaborativos de aprendizaje, eso a veces pasa muchísimo en el contexto del camino de lo que voy haciendo. A ver, les escucho. Hola Geraldina, es Evelyn Herrera. No puedo abrir cámara ahorita, tengo problemas con mi cámara, pero sí quería aprovechar de comentarte que a la luz de lo que fue o ha sido el trabajo remoto, ¿sí? Que Ya. comenzamos a realizar, incluso poco antes de la pandemia, hacíamos algunos que otros trabajos colaborativos remotos, pero luego, obviamente, con la pandemia se intensificaron. Sin duda alguna, muchos de esos elementos que tú referiste allí, no solamente en la organización donde trabajo, sino en otras organizaciones, se vieron obviamente obligadas de alguna manera a activarse en este trabajo de la inteligencia colectiva, ¿no? Algunos con mayor eficacia que otros, pero al final ha sido un proceso que creo que se mantiene todavía en muchas organizaciones porque ha funcionado. Es decir, la posibilidad de que tú puedas colectivamente compartir conocimientos, compartir aprendizajes, lograr proyectos con personas que están o organizaciones que están en otros contextos, en otros países lejanos, sin duda alguna ha sumado. Y las organizaciones han buscado de alguna manera ir sistematizando todo ese proceso de inteligencia colectiva. En lo Así es. particular, muchas organizaciones, acá en la organización de laboro, el hablar del trabajo colaborativo se tenía un concepto muy errado, muy sesgado, y eso permitió que parte del equipo de trabajo que tengo más cercano, pudieran de alguna manera apalancar el mantenimiento de las actividades de la organización desde la visión que nosotros teníamos. Nosotros, en mi caso, pues parte de mi equipo de trabajo somos docentes de apoyo, trabajamos como planificadores, como evaluadores, como diseñadores en la parte de desarrollo organizacional, desarrollo profesional de las organizaciones, de las empresas, y permitió hacer un excelente trabajo. Hoy en día todos nos manejamos, casi todos, Genial. ya se manejan en el mismo idioma y se han creado pequeñas subcomunidades que han sido excelentes y que han enriquecido muchísimo el trabajo. Sin duda alguna, yo soy una defensora del trabajo remoto Genial. y ha sido excelente, de verdad, lo que estás dando por ahí. Y qué bueno que traes la experiencia en positivo, ¿no? Porque es un tema de reaprender a trabajar de una forma diferente, vamos a decirlo así, pero que da muy buenos resultados. Y a veces eso es uno de los grandes contras, por decirlo así, que puede tener el aplicar estos conceptos, porque bueno, es aprender de otra forma, ¿no? Y al final darnos cuenta de que todos sumamos en los espacios que tenemos. Y sobre esa base avanzar. Gracias, Evelyn, por traer la experiencia. Vamos a hacer entonces aquí un ejercicio, ¿verdad? Como les decía yo al inicio, de inteligencia colectiva, ¿no? Porque imagínense que no aprovechemos todas las que somos aquí ahorita, ¿cuánto? 35 personas estamos conectadas ahorita. Vamos a enlazar, ¿va? En el chat les acabo de enviar un enlace para ir a una herramienta que se llama Padlet, es una herramienta muy sencilla, es una pizarra en donde todos podemos escribir. Ahorita me voy a ir para la herramienta para quienes no conocen Padlet, decirles cómo se usa. Y la idea es todos sumar ideas, bien sea como ya lo he venido haciendo o como creo que lo puedo hacer, sobre cómo activar la inteligencia colectiva en las empresas, ¿verdad? Ya dimos las 5 elementos clave
diversidad, trabajo en equipo, toma de decisiones, pero eso es como el concepto mayor, ¿verdad? Ajá, bueno, ¿cómo aplico qué es diversidad? ¿De qué manera puedo aplicar la diversidad? ¿O de qué manera puedo organizarme para tomar decisiones? ¿O de qué manera promuevo un entorno colaborativo? La idea es todo sumar ideas para de aquí llevarnos un trabajo de inteligencia colectiva. Lo que se genere en esta pizarra va a ser compartido después por Emilce con los asistentes a lo que es la actividad. Entonces nos estamos llevando, ¿verdad? La suma de información que podemos ir aportando en la acción. Entonces, me voy ahorita para el Padlet para mostrarles por allí, ¿verdad? Cómo funciona para quienes no lo conozcan. Aquí estoy en pantalla en el Padlet. Cuando ustedes entran al enlace, bien, si lo hacen desde el teléfono, van a encontrar en el medio, en la parte de abajo, un símbolo de más. Y si lo hacen desde el computador, como estoy yo, lo vas a encontrar aquí en la parte inferior derecha, ¿no? Le das a más y se convierte como en un lapicito y allí entonces te da la opción de escribir tu aporte, ¿ves? Entonces le das, escribes tu aporte, le das publicar y aparece la información. Y de repente a mí me parece que ese aporte, yo otra persona, es excelente y lo puedo calificar aquí de 5 estrellas, ¿verdad? Y además puedo sumar mi aporte a ese aporte. ¿Ok? Todo lo que sumemos y generemos aquí en este Padlet es anónimo, ¿verdad? Solamente el mío aparece porque el Padlet lo creé yo. Así que eso es otro de los elementos que cuando estás abriendo la cultura, no necesariamente lo tienes que hacer todo anónimo, pero cuando estamos comenzando a aprender sobre esto, a algunas personas les es más cómodo trabajarlo así. Entonces depende mucho de lo que estamos aportando y generando en la organización. Entonces, bueno, aquí lo que ven aquí arriba, estas antenitas, son las distintas personas que se están conectando, ¿verdad? Para hacer los aportes. Muy bien, ya empezaron a aparecer. Si a alguien le es complicado entrar al Padlet, por temas de conexión, puede generar su aporte en el chat de la aula, del Zoom donde estamos ahorita y sencillamente lo sumamos aquí. Así vamos generando. Entonces yo voy a borrar mi aporte, porque ya vimos cómo era, ¿verdad? En este proceso para que quede todo lo que es el ejercicio. Comenzamos entonces a leer, ¿verdad? Planes de acción posterior a resultados de la encuesta de clima. Es increíble, chévere, porque la encuesta de clima me da el espacio para ver qué necesito hacer para que mis colaboradores se abran a esas cosas que necesito generar de mayor alrededor o fortalecer lo que llama muy bien, ¿no? Cualquiera de las dos cosas puede sumar, ¿ok? Si alguien quiere sumar ideas a cuáles pueden ser esos planes de acción, podemos ir generando. Después dice, a través del uso de la tecnología para propiciar trabajo remoto y con ello potenciar el trabajo colaborativo, excelente. Y cuando trabajamos el uso de la tecnología, es importante hacer notar que debemos prepararnos cada vez más para utilizar de forma eficiente la tecnología, aprovechar los distintos elementos que existen ahora, ¿verdad? Hay muchísimas posibilidades gratuitas que me suman ideas y que además me dan inspiración para hacer cosas. Entonces, sobre esa base, ¿cómo utilizo las distintas, por ejemplo, aulas de reuniones o los distintos plataformas para conectarnos? O las distintas herramientas que me dan posibilidades de redactar y hacer cosas, por allí lo puedo trabajar. A través de prácticas de gobierno corporativo, sí, el gobierno corporativo además trae vamos a decir, inteligencia colectiva diversa, es parte de lo que promueve, ¿no? De alguna manera, al incorporar distintas personas a este mundo que yo estoy trabajando en el contexto de lo que voy a hacer, a través del World Café, con acciones de endomarketing, cuando la diversidad de zonas geográficas lo permite, reuniones de integración. Sí, la combinación presencial-virtual es sumamente poderosa porque la combinación presencial hace que la gente se identifique así como de yo humano contigo humano y genero unas conexiones interesantes. Y desde allí puedo potenciar el proceso virtual. Y al contrario, cuando nos conocemos virtualmente y hacemos muchas cosas virtuales y después le ponemos ese cuerpo, ese físico al otro, generamos una conexión mayor en lo que podamos hacer. Y tal cual como dice el comentario, cuando se permite, ¿verdad? Cuando la diversidad geográfica lo genere. Gracias por aportar. Canales de comunicación directos para mejor interacción y sinergia de equipo, reuniones con uso de tecnología y marketing interno, aplicar en las sesiones de grupo metodologías ágiles, apoyarse en la inteligencia colectiva para potenciar trabajo, motivar la colaboración acorde a las necesidades,
tomar ideas del equipo para que colabore, desarrollar la experiencia del trabajador, excelente. ¿Alguien de acá del equipo, de este grupo que estamos aquí, ha trabajado con la inteligencia artificial para potenciar la inteligencia colectiva? Si lo ha hecho, tráigalo, ¿verdad? También a la sala y sobre esa base podemos colocar. Yo lo voy a colocar también porque lo hemos trabajado. Escuchar las fortalezas de cada colaborador y reforzarlas. Ajá. Voy a colocar yo el mío. Potenciar lluvia de ideas utilizando la inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a ver. A seguir esperando que lleguen más ideas. ¿Ok? Voy a asomarme a la sala. Voy a asomarme a la sala por si hay algún comentario. No, no hay ningún comentario. Perfecto. Ok. Seguimos. Que encanta que estamos, fíjense, comenzamos entonces también fíjate, este ejemplo que estamos haciendo con Padlet, si fuéramos todos un equipo de trabajo en donde la pregunta es, vamos a generar ideas para solucionar este problema, lo hacemos todo de forma anónima y las estrellas nos van a permitir calificar cuáles pueden ser las mejores ideas para después llevar de 20 ideas a 3 o 4 ideas, es una forma de toma de decisiones que después se debe, vamos a decir, pulir, afinar, pero es una forma que podemos aprovechar. Muchos de los procesos de estructuras liberadoras trabajan también estas posibilidades de vamos a abrirnos a todas las posibilidades e ideas que pueden venir y después vamos a afinar, ¿verdad? En lo que estamos haciendo. Entonces, si lo estuviéramos haciendo así, decimos, ok, fíjense, tenemos canales de comunicación directo, escuchar las fortalezas, uso de tecnología para trabajo remoto, prácticas de gobierno corporativo, que son las que tienen en este momento identificados las 4 o 5 estrellas, ¿verdad? Y eso lo podemos tomar después como para, ok, vamos entonces a analizar de estas qué es lo que puede potenciar mejor esta X duda o pregunta que estamos involucrándonos en todo lo que es la acción, ¿no? Y podemos ir generando cada vez mayor actividad en lo que vamos trabajando. ¿No? Cuando trabajamos también en la actualidad, el proceso de inteligencia colectiva está la incorporación, y por eso lo coloqué yo de mi parte, de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es alguien más del equipo si lo podemos trabajar de forma colaborativa y si sabemos cómo aprovechar esas ventajas que trae. ¿Okay? Y cuando lo aprovechamos, lo que estamos trabajando es incorporando mucha información que puede detonar de repente, no habíamos pensado en esto, o me puede dar la inspiración para trabajar una idea que yo traía, pero que no sabía cómo decirla. Allí también aplica el proceso de la inteligencia colectiva. En el caso de la inteligencia artificial, que es algo con lo que ya estamos viviendo, que ya es parte de nuestro día a día, independientemente de que no lo utilices tan directo en la forma, es potenciar esa herramienta, así como hemos potenciado las distintas cosas que hemos aprendido. Por aquí apareció algo más, crear grupos o comunidades dentro de la empresa, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación y el intercambio de ideas. Las comunidades de práctica son algo increíble dentro de las organizaciones y esas comunidades permiten hacer el uso de la mayor diversidad y enlace con lo que vamos a hacer. En mi caso, voy a dejar de compartir aquí pantalla, igual voy a volver a compartir después cuando aparezcan más ideas, ¿verdad? Yo mi primera aproximación, por decirlo así, de inteligencia colectiva que recuerdo haber trabajado y que fue increíblemente novedosa para su momento y dio muy buenos resultados, en la universidad donde yo estudié, nosotros trabajamos en, vamos a decir, en proyectos, lo que se llamaba en la universidad proyectos institucionales. Entonces yo estudié una carrera que tenía que ver con logística, inventarios y temas de procedimientos y métodos, pero en el proyecto institucional trabajábamos personas de la carrera de ingeniería mecánica, las carreras de ingeniería en sistemas y mi carrera para trabajar sobre un proyecto. Y el proyecto era un proyecto que la industria alrededor de la comunidad donde estaba la universidad, pues identificaba que era un proyecto que era en beneficio de la comunidad.
Entonces eran personas de distintas carreras trabajando, por ejemplo, a mí me tocó el proyecto de alimentos, que era la cadena de suministro en procesos de alimentos y producción, que yo no sabía de eso, yo sabía de mi carrera. Entonces aprendí del proceso de alimentos y a la vez el proyecto del área de alimentos se nutría de profesionales que se estaban formando en 3 carreras distintas. Eso es manejo de inteligencia colectiva. En las áreas de investigación y desarrollo se trabaja mucho el proceso de inteligencia colectiva y ahora, con todas estas herramientas que tenemos que potencian mucho más, podemos aprovechar mejor en lo que es el contexto de lo que es la acción trabajando. Bien, entonces vamos a ver cómo va el Padlet, si han aparecido mayores ideas, ¿ok? En lo que vamos manejando. Baja. Por aquí apareció idea de potenciar la escucha activa, nuevos conocimientos, ¿ok? Ujú. Y cada uno, fíjense, cada uno de estos cuadritos que están aquí, de estos aportes, se pueden desglosar, ¿verdad? Por ejemplo, con acciones de endomarketing. Entonces, comenzar a identificar cuáles acciones de endomarketing son las más apropiadas para lo que vamos manejando. Y seguimos abriendo el espacio, ¿verdad? Potenciando la lluvia de ideas con inteligencia artificial. Bueno, ¿cuáles herramientas de inteligencia artificial conocemos? ¿Cómo las podemos trabajar? ¿Desde dónde las podemos colaborar? Canales de comunicación directo. ¿Cómo podemos entonces enlazar y abrir esos canales para seguir sumando a lo que podamos trabajar? ¿Qué cosas nos han funcionado? ¿Qué cosas nos han funcionado? Es como que cada una de estas cajitas le hacemos un doble clic, ¿verdad? Y podemos desagregar mayores ideas para ser cada vez más efectivos, eficientes y productivos en utilizar todo este camino del proceso de la inteligencia colectiva. Bien, el Padlet lo vamos a dejar abierto durante 1 hora más adicionalmente para los que quieran seguir sumando. Y ya en el contexto de cuando termine el cierre de la hora, lo que hago es que yo lo imprimo, se lo envío a Emilce para que desde la asociación lo puedan compartir a todos ustedes, ¿verdad? Y así, fíjense, nos vamos llevando ideas. Esto, lo que estamos haciendo ahorita es un trabajo combinado de diversidad, ¿verdad? Estamos todos aplicando nuestra propia forma de ver las cosas, de entorno colaborativo, se abrió el proceso del entorno colaborativo, se facilitó el proceso de lo que estamos haciendo, definimos de alguna manera una forma de la toma de decisiones a través de las estrellas, si es que tuviéramos que tomar una decisión aquí con respecto a este proceso, y ahora viene el proceso de reconocimiento, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de reconocimiento? Compartiendo las ideas con todas las personas que aportaron y con todos los que son parte del equipo en el caso de cómo está diseñada esta estrategia para sumar a la inteligencia colectiva. Entonces, y la comunicación, en este caso, está siendo de forma escrita, ¿ok? Vamos aportando, todas las ideas son bienvenidas y después yo aplico, tomo para mí, para mi organización, la que veo que pueda funcionar mejor. Inteligencia colectiva en acción, ¿vale? En el día a día. Gracias a los que siguen aportando y vamos a seguir sumando en la actividad. Bien, entonces viene ahora la preguntas, respuestas, comentarios. Cuéntenme cómo se han sentido en este espacio donde hemos estado compartiendo. Pueden escribirlo también. En mi caso, excelente. Yo soy una verdadera creyente en este tipo de cosas. Naturalmente, del área de recursos humanos, sé perfectamente cómo la sumatoria, la sinergia, ¿vale? La sinergia que se crea a partir de actividades, de iniciativas y vamos a decirlo, ¿no? De valores, realmente, como todo esto que se ha mencionado acá tiene un impacto muy bueno y el retorno de la inversión que es exponencial. Sí, es total. Yo cada vez más me convenzo, a veces me lo han dicho los clientes y me da risa porque algo así como que sus honorarios se pagan con los centavos que nos ahorramos. Y tú dices, Dios mío, así será. Porque es que el potencial es muy grande, realmente es así. Cuando aprovechamos la suma de la humanidad, podemos tener cosas increíbles en lo que es la actividad. Entonces, bien, vamos a ir cerrando para respetar la hora de que dijimos que íbamos a trabajar. Repasamos aquí los elementos de cómo activar la inteligencia colectiva, aquí en las empresas, evidentemente en las organizaciones en sí, ¿verdad?
acá lo llevamos a la empresa por el contexto donde estamos, diversidad, entorno colaborativo, toma de decisiones, reconocimiento y comunicación efectiva. Y para sumar, para cerrar en la acción, ¿qué es lo más importante? Y aquí, cuando somos parte de un grupo, cuando realmente trabajamos desde la transparencia, la colaboración y el sumar mis acciones, lo que más prevalece es el escucha. Y esa es si se quieren llevar un elemento importantísimo para abrir todos estos espacios, más allá de las herramientas, más allá de toda la tecnología que le podamos colocar, de las políticas, etcétera, es saber escuchar lo que el otro está diciendo, lo que el equipo está diciendo y sobre esa base sumar. Entonces, nos quedamos con esta frase de cierre: no es más listo el que más sabe, sino el que más escucha, porque puede aprovechar toda esta potencialidad e incluso desde estos sombreros y desde estas metodologías hay espacios en donde hay personas que tienen la capacidad de hacer esta síntesis, de recoger todo lo que el otro está comentando y sobre esa base identificar. Si no tenemos a esa persona, generemos los sistemas y las posibilidades para hacerlo, porque desde allí es que podemos aprovechar todo lo que esta comunidad está generando. Bien, si quieren, como siempre yo digo, sigamos la conversación. Estos temas en general son de mucho desarrollo, de mucho crecimiento profesional y personalmente. Quienes me conocen, pues saben que con todo gusto comparto lo que sé, y lo que no sé lo investigo porque me encanta, ¿verdad? Así que preguntas, dudas que no tengo la oportunidad de haberlas hecho en este momento, con todo gusto, a través de las redes o del correo o de Milce, podemos seguir conectados. Pues, y seguir creciendo, ¿verdad? En todo lo que es este camino del desarrollo de inteligencia colectiva y cómo vamos trabajando en la actividad. Y bueno, y como siempre decimos nosotros, nunca paren de estudiar, nunca paren de aprender, porque bueno, esto es hasta que la muerte nos separe. La verdad que eso es parte de lo divertido de este mundo. Sí, señor. Excelente, Geraldine. Muchísimas gracias por todo tu aporte, por esta hora tan rica. Qué rico, gracias, qué bueno. Así es, Ahora, muchísimas gracias, Gerald. qué bueno que les ha gustado y que están los comentarios por allí, qué chévere. Excelente. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación, por estar siempre abiertos a estos temas, ¿verdad? A aprender, el aprendizaje continuo y acelerado que tenemos que en los humanos adaptarnos. Así que bueno, no me queda más sino que invitarnos a nuestras actividades, por supuesto. Síganos en nuestras redes sociales, @abgh, piso RRHH, en nuestra página web www.actividades. Invitarle especialmente porque el 9 de marzo arrancamos con la formación de facilitadores. No se pierdan esta formación. Tiene una duración de 20 horas, 2 facilitadores, entre esos 2 facilitadores está Geraldine, quien nos va a aportar muchísimo. Son 4 encuentros de mediodía, son los sábados, de mediodía, sí, 4 encuentros y 2 encuentros online. Y esos encuentros online van a ser al final de la tarde. Eso lo vamos a definir con el grupo de inscritos o de participantes que tengamos, la hora que sea más factible para todos ustedes, para las personas que vayan a estar en la formación. Así que no me queda más. En la página web también está la información, todo el detalle, y cualquier cosa estamos a la orden para ustedes de cualquier información que requieran adicional. Así que bueno, gracias Geraldine. Gracias, cuídense. Gracias a ustedes. Gracias, Ana. Gracias. Bye. Besos. Un abrazo.